Gestión institucional de datos personales. Aspectos normativos. La Constitución Política de Colombia de 1991 establece que el derecho a la intimidad se consagra en el artículo 15, es decir, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. La Ley 1266 de 2008, por la cual se dictan las disposiciones generales de la habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones. La Ley 1581 del 2012 establece el marco general para la protección de datos personales en Colombia. Esta ley garantiza el derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se encuentra en bases de datos o archivos, tanto públicos como privados. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales es la Superintendencia de Industria y Comercio. La normativa institucional se rige a partir de la Política Administrativa de Tratamiento de Datos Personales, Resolución Rectoral número 1,0.18020 del 2019. La estrategia es el Programa Integral de Gestión de Datos Personales y su proceso de implementación se da a partir de la Guía de Protección de Datos Personales. Un dato personal es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que pueden asociarse a una persona natural o jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la Ley Estatutaria 1581 del 2012. Los datos personales se clasifican en dato público, dato que no es semiprivado, privado o sensible, dato semiprivado, dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento interesa al titular o cierto sector. Dato privado, datos que son relevantes solo al titular. Existen categorías especiales de datos. Para estas está prohibido su uso a excepción de autorización explícita del titular, salvaguarda de interés vital del titular, actividades legítimas por fundaciones, ONG, asociación u organismos sin ánimo de lucro, reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. O finalidad histórica, estadística o científica. Anonimizar, que significa expresar un dato relativo a entidades o personas eliminando la referencia a su identidad. La categoría especial de datos es dato sensible. Datos que afectan la intimidad o cuyo uso puede generar discriminación. Por ejemplo, origen racial, étnico, orientación política, religión, convicciones filosóficas, sindicatos, organizaciones sociales o derechos humanos, salud, vida sexual o biométricos. Protección de datos de menores. En el tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda prohibido el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. El artículo 3 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que se entiende por niño o niña las personas entre 0 y 12 años y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. Roles en el tratamiento de datos personales. El titular es la persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento. El responsable es la persona natural o jurídica, pública o privada que decide sobre la base de datos o el tratamiento y que tenga bajo su responsabilidad el registro y custodia de las bases de datos. Para el caso de la institución sería cualquier dependencia. Encargado. Es la persona natural o jurídica, pública o privada que realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable. Para el caso de la institución puede ser otra dependencia diferente a la responsable o una entidad diferente a la institución. Principios de la protección de datos personales. Legalidad. El tratamiento de datos debe cumplir con la Ley 1581 del 2012 y sus disposiciones. Finalidad. Debe existir un propósito legítimo informado al titular.
Libertad. Debe existir un consentimiento expreso, un consentimiento informado, modos de autorización y revocatoria de autorización. Veracidad o calidad. La información debe ser veraz, completa, exacta y actualizada. Transparencia. El titular tiene derecho a acceder a sus datos sin restricciones. Acceso y circulación restringida. Solo personas autorizadas pueden acceder a los datos. No deben estar disponibles en Internet sin control de acceso. Seguridad. Se deben aplicar medidas para evitar adulteración, pérdida, uso o acceso no autorizado. Confidencialidad. Es la obligación de reserva sobre los datos no públicos, incluso después de finalizar la relación con el tratamiento. Necesidad o proporcionalidad. Solo recolectar, tratar y conservar los datos mínimos necesarios para la finalidad prevista. Tenga en cuenta las siguientes condiciones generales en el tratamiento de datos personales de la institución. La Escuela Nacional del Deporte regula el tratamiento de datos personales mediante la Resolución Rectoral número 1,018020 del 2019 y la Ley Estatutaria 1581 del 2012. El uso de datos se limita a actividades académicas, administrativas, investigativas y de interés general. Se establecen excepciones en las que no se requiere autorización del titular, como solicitudes de entidades públicas, urgencias médicas o multas estadísticas. Para datos sensibles o de menores de edad, se exige una protección reforzada garantizando su derecho a la privacidad y al consentimiento informado. El manejo de imágenes y datos biométricos debe cumplir con la normativa de videovigilancia y protección. Los datos de funcionarios y contratistas se tratarán conforme a estos lineamientos, excepto la información sensible. La implementación de la política administrativa de datos personales es responsabilidad de todos. La Dirección Técnica de Planeación evalúa y mitiga los riesgos asociados a la seguridad de la información. La unidad de sistemas establece procedimientos para la seguridad y control de acceso a los datos personales. El Comité Habeas Data garantiza los derechos sobre la información recolectada en la institución. La Secretaría General implementa la estrategia de protección de datos personales. Las bases de datos son gestionadas conforme al inventario de activos de información y deben cumplir con criterios de confidencialidad y buen uso según la normatividad vigente. Implementación de la política de protección de datos personales. La institución debe garantizar el tratamiento adecuado de los datos personales mediante las siguientes acciones. Obtención de consentimiento y aviso de privacidad. Derechos de los titulares. Mediante un texto legal con información de contacto y los procedimientos de consulta y reclamación. Tratamiento de datos personales establecidos en la Resolución Rectoral número 1,0.18020 de 2019. Seguridad de los datos. Los archivos digitales almacenados deben estar en el Drive institucional. Responsabilidad. Todos los servidores públicos, docentes y contratistas son responsables de la gestión adecuada de los datos personales. Divulgación y orientación. Incluir en el plan institucional de capacitación sesiones sobre protección de datos y solicitar campañas internas para fomentar una cultura de privacidad. Identificación de los datos personales. El inventario de activos de información debe mantenerse actualizado y publicado en la sección de transparencia de la sede electrónica.